Juan, vacílate esto. En días recientes vivimos una experiencia abrumadora, sobre todo en una semana, sobre el contexto de la discriminación racial que puede existir en el deporte. Y te estoy hablando específicamente del caso de Vinicius. Y de ese caso nos queda como muy claro cuál es la posición de tolerancia cero que tiene que tener la humanidad ante el racismo, la homofobia o cualquier expresión de rechazo de la igualdad, el derecho y el amor que debemos de tener todos entre seres humanos. Pero lo que nosotros queremos analizar y destacar en este episodio de hoy tiene que ver más con las comunicaciones. Y tiene que ver cómo los mensajes se generaron entre los diferentes entes que hacían rol de esto, basados en sus opiniones, necesidades e intereses, y cómo en estos tiempos se divulgan las informaciones y los contenidos. Mi nombre es John da Silva, @JohnSnacks en Instagram. Mi nombre es Juan Carlos Martínez, @JuanSofá en todas las redes. En el deporte, de alguna manera, históricamente, está muy afincado el insulto hacia lo opuesto a lo que tú vayas. Claro. Y ese insulto va a ser racista, va a ser homofóbico, va a ser inclusive metiéndose con la familia de las personas. Hay muchos jugadores, como el caso de Piqué, como el caso de Reina. Oye, lo que pasó recientemente en el béisbol venezolano. Como pasó en el béisbol venezolano. Acaba de suceder. En el fútbol venezolano pasa con mucha frecuencia, sí. En el fútbol español, en el fútbol brasilero pasa con mucha frecuencia. Entonces, ese primer contexto. Eso nos hace ver que viene un jugador de este estilo de jugadores como lo es Vinicius, que en cada jugada con muy buena calidad, con muy buena intensidad, al ser tan difícil marcarlo, recibe marcajes muy fuertes, sí. Y en esos marcajes fuertes él empieza a reaccionar en su carrera a ello, ¿no? Y empieza a hacer unas sobrereacciones sobre eso. Y eso empieza a generar como una molestia general a los estadios opuestos. Entonces ya la presencia de Vinicius con el balón, Vinicius jugador de fútbol brasileño que juega en el Real Madrid, para poner un poquito más de contexto para quien lo necesite, eso genera el caldo de cultivo que explota en el estadio de Mestalla, que es el estadio de Valencia, donde sucede una acción directa de un fanático mediocre y absurdo, que para atacar a Vinicius lo hace imitando a un mono a Vinicius de una manera totalmente desafortunada y desacertada. Eso trae un histórico con él también importante. Sí. Y además tiene un histórico en el fútbol español de muchísimos años atrás, no solamente con Vinicius. O sea, yo en estos días veía videos que bueno, obviamente con todo este boom y toda esta conversación, veía videos de cuando Roberto Carlos, o sea, los insultos a Roberto Carlos. A Dani Alves le tiraban bananas. Dani Alves era muy feo también. Es decir, este comportamiento de identificar este llamado, que nada más a mí pronunciarlo me cuesta, pero decirle, eres un mono, sencillamente por tu aspecto físico, es dantesco. Es dantesco, esa es la palabra, es dantesco. Lo que no había pasado nunca fue, y ahí tal vez es lo que yo creo que donde Vinicius, como parte de esta generación, Vinicius tiene 22 años, 23 años, como parte de esta generación joven que entiende más claro sus derechos sociales, se para el partido y señala puntualmente al individuo, no a la masa, sino al individuo que lo está llamando mono. En ese momento cambia todo lo que había pasado en la historia. Porque lo que había pasado en la historia son dos cosas. O el jugador afectado ignoraba o trataba de ignorar y aguantaba con dolor lo que le decían, o sus compañeros trataban de tranquilizarlo para que todo continuara, lo cual es una aceptación del hecho. Sí, es una normalización de lo que está sucediendo. Sí. ¿Qué sucede después? Vinicius Juniors en su cuenta, 50 millones de personas que van a leer este contenido, que son sus seguidores, 50 millones, o sea, estamos hablando que el Super Bowl, que es el evento más importante del mundo, lo ven 100 millones. O no lo sé. Las cosas más... Game of Thrones los vieron 16 millones de personas. Es decir, muchísimo más que los grandes sucesos globales. Vinicius pone en su ecosistema digital una historia donde dice que sufre un acto racista y que en Brasil se ve a España como racistas, y utiliza una frase que es el eslogan de la liga. La liga tiene una frase que dice:
no es fútbol, es la liga, y pone no es fútbol, es racismo, atacando directamente a la liga de que no hizo durante los 8 casos que tiene abiertos Vinicius de acusación racista nada para evitar que sucediera lo que acababa de suceder. Cuando él toma esa posición de expresar lo que él piensa en sus redes oficiales, que como tú le dijiste tiene un alcance absurdo, a mí lo que me llama la atención de ese comunicado es, primero, vuelvo, insisto, estoy totalmente en contra de lo que él está experimentando, o sea, de lo que él vivió, racismo, cero tolerancia, pero en ese comunicado, en ese primer mensaje que él suelta en sus redes, él hace algo que es la generalización. Juan, vacílate esto, me crees si te digo que hay un Big Bang Theory, pero bielorruso. Ya. Tú me estás diciendo que existe un Sheldon ruso. No, bielorruso. Bueno, de ahí te creo, porque uno de ahí no escucha nada. ¿Tú te acuerdas que el otro día hablamos del Somos tú y yo que hicieron en Indonesia, verdad? Resulta ser que en Bielorrusia hicieron una versión de la serie favorita de todos, pero hecha por ellos mismos. Ah, ya, pero esto es un reboot o ¿cómo es la cosa? No, resulta ser que en Bielorrusia hay un control muy estricto del contenido, por lo cual ahí no se conocen la mayoría de las series americanas. Entonces ellos decidieron simplemente copiárselas. No creo. Seguro se inspiraron porque al final la idea es buena. Bueno, decide tú, pilla el intro. No vale, no seas malo, es lo mismo. Es lo mismo, pero en bielorruso. Y ahí se llama The Theories. Y los actores luego admitieron que no sabían que era plagio porque ni siquiera conocían la serie ni nada. Ay, sí, pobrecito. Mira a este Sheldon y a Leonard. Vasintrowski. Él está haciendo una afirmación de que en Brasil se ve a España como un país racista. Ahí sí hubo una generalización que probablemente está muy impulsada por la sangre caliente del momento. Detona una cantidad de reacciones en medios, pero también en personas y en fanáticos que toman una posición de, inclusive de retar a la liga, es decir, yo sí voy a exponer, yo tengo este video, ¿cuántas personas no estuvieron alrededor de ese momento grabando? Pues eso sucede todo el tiempo ahora en el deporte, y esa imagen sí se hizo pública. Te complemento ahí, Juan, en Europa y en Estados Unidos, pero sobre todo en Europa, casi que todos los puestos de los estadios están ya previamente vendidos con abonos. Sí, claro. Por lo cual todo el mundo sabe quién es el nombre de la persona que está sentada allí. Y luego hay un sistema de seguridad de cámaras que logran identificar. Esa persona fue identificada al día siguiente y fue acusada en fiscalía al día siguiente con nombre y apellido. Él sabía que aunque la liga, probablemente sabía que esa imagen no iba a salir, él, en el muy entendimiento de las comunicaciones digitales, él sabía que esa imagen iba a salir. Ahí hay un punto importante, que es, acusa a Vinicius a la liga y dice que esto no es fútbol, la liga, a un contexto previo con su señalamiento que dice que la liga es racista, sí, en una historia. Y luego pone el siguiente tweet, que lo voy a leer tal cual para tener precisión en la información que estamos compartiendo. Dice, está en portugués, lo voy a traducir en tiempo real. No fue la primera vez, ni la segunda ni la tercera. El racismo es normal en la liga, por lo cual ya está poniendo un statement. Sí. La competición lo considera normal, es decir, ya dice que la liga considera normal el racismo. Sí. Y después ya hay una aceptación del racismo intrínseco en este deporte. Y eso dice, es un statement. La federación también. Sí. Y luego mira a dónde va más todavía. Los adversarios lo incentivan. Es decir, ya se mete ya no solamente con la federación ni con la liga, sino contra sus colegas trabajadores de los otros equipos. Y dice, lo lamento mucho. El campeonato que ya fue de Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano y Messi, es decir, se gana en su comunicado a estas grandes estrellas, es ahora de los racistas. Es hoy de los racistas. Una nación linda que me acogió y que amo, más que aceptó exportar la imagen para el mundo de un país racista.
Es decir, Vinicius acusa a España como país de racista. Claro, ahí él hace una acotación importante. Él dice, lo lamento por los españoles que no están de acuerdo, pero hoy en Brasil, España es conocido como un país racista. Es decir, aquí hay una conclusión directa. O sea, este es su punto de pensar, es su punto de vista, perdón. Esto es basado en toda su experiencia, pero él llega a una conclusión. Infelizmente, todo acontece todas las semanas. No tengo cómo defender. Es decir, estoy solo en esta lucha. Uh-huh. Y estoy de acuerdo que aunque sea lo más fuerte... No, pero dice, pero yo soy fuerte y voy hasta el fin contra los racistas. Yo soy fuerte y voy a estar fin con los racistas, aunque sea lejos de aquí. Sí. Ese aunque sea lejos de aquí, le dice al Real Madrid, sí, brother, es posible que yo me vaya, porque no puedo seguir jugando acá. Ya esto para mí es intolerable. Claro, pero mira la acusación que está allí, porque esa acusación en realidad luego tiene un ángulo que explota. Pero antes que explote ahí, porque él pone esto que acabamos de leer, ya no es una historia. Claro. Esto es su comunicado oficial en su cuenta personal. Que ya hay una transformación de la comunicación histórica brutal. Ahí es donde vivo, ahí es donde voy. De hecho, déjame ver si lo pongo aquí. Esto sucede a las 4:18 p.m. del 21 de mayo del 2023. ¿Qué es el día que sucede? Lo hablábamos también antes de empezar a grabar. En el fútbol hace, no sé, 10, 15 años, cuando algo como esto sucedía, que no normalmente se exponía a la luz pública, pero si tenía algo importante, se convocaba una rueda de prensa, un equipo de PR se sentaba, se analizaban mensajes. Yo no lo sé, porque en verdad no lo sé. Pero a mí en esta redacción hay muchas cosas que el fondo para mí es totalmente válido, el fondo sí. Ahora el cómo, la manera, hay ciertas cosas en las cuales yo creo que se pudieron haber manejado mejor. Y entonces aquí viene el segundo protagonista de este momento de la historia, sí, en esta línea de tiempo. Estamos parados en el 21. Ajá. Que es el agente de Vinicius. El agente de Vinicius para mí es el que se atreve... Cruza una raya. Cruza una línea. Sí. Se va, creo que pasa 3 pueblos de la discusión. Y el agente Vinicius, con un rol muy claro, que es representar a su jugador, defender a su jugador, claro, cuidar a su jugador, claro, pero también... velar por sus intereses. Velar por sus intereses, hace el siguiente comunicado 3 años después de que el mundo viera con choque las graves imágenes que mostraban a George Floyd siendo inmovilizado de forma brutal. El tipo empieza así, comparando a Vinicius con el asesinato racial que sufrió George Floyd en Estados Unidos. Y la comparación que él sustenta es porque previamente a la jugada por la cual expulsan a Vinicius, que le da un golpe a un compañero, claro, ese compañero lo está tratando de separar, ahorcándolo de una manera violenta. Sí, sí. Pero esa acción, él lo interpreta el agente como que un intento de asfixia y lo compara con una persona que fue asesinada por una acción racial. Okay. Ahí se va 3 pueblos. Déjame ahí aportar algo. Yo creo que desde la perspectiva que estamos haciendo, que es un análisis comunicacional, ahí, o sea, eso que él hizo es algo que se le conoce como atribución de las emociones. Es decir, si yo inmediatamente evoco a ese momento que todos vivimos y todos sabemos las emociones que nos generó. Yo digo, qué grave esto. Y yo estoy trasladando inmediatamente la sensación. Pero John, las emociones y las sensaciones y las opiniones de un asesinato. De un asesinato racial. De un asesinato racial. Que no fue lo que le pasó a Vinicius, gracias a Dios. Exactamente. Se pasó 7 pueblos. John, vacílate esto.
Me creería si te digo que alguien descubrió que su mejor amigo podría ser su hermano. Bueno, es normal, al final uno tiene siempre dos familias, una con la que naces y tal, y otra con la que te desarrollas y crees, y puedes crear esos lazos que son los que te juntan a ellos a través del tiempo y puede ser más de la familia que lo que uno inclusive cree. No, el John el poeta. Pero me estoy refiriendo, John, a hermano de sangre. Ah, empieza por ahí, pues. Bueno, esto le pasó nada más y nada menos que a los actores de Hollywood, Woody Harrelson y Matthew McConaughey. Bueno, al parecer, Matthew estuvo hablando con su mamá y ella le contó que conoce muy bien al papá de Woody, que es su mejor amigo. Son más raros que Pingüino en Maracaibo, bicho. Ellos comenzaron a sacar cuentas y al parecer esto es posible. Tanto así que Matthew quiere que se hagan una prueba de ADN para comprobar el caso. Lo que pasa es que Woody no está tan entusiasmado que su papá haya estado con la mamá de Matthew. ¿Por qué lo dice, pues? Bueno, porque no estaba tan emocionado cuando Matthew le contó. Ahora solo queda esperar a ver qué dicen los estudios. ¿Y qué pasa si nos hacemos uno de esos tú y yo a ver qué es lo que es? John, si ves mi pelo, yo creo que es como demasiado evidente de que no somos hermanos. Pero para ver, sin complicaciones. Pero vamos a conformarnos que prácticamente nos llamamos igual, pero en diferentes idiomas. Así que me conformo con eso. Probablemente esa atribución y esa combinación, y con lo que dice Vinicius en su comunicado oficial, donde él dice voy a llegar hasta el final, Vinicius está agarrando la bandera de la lucha racial, lo cual tiene permitido porque está sufriendo de ataques raciales. Claro. Y está agarrando, pero el agente hace una comparación complicada. Y Vinicius hizo una acusación a todo un país, porque la gente dice, no, es que no lo acusó necesariamente exactamente, pero es que cuando Vinicius dice la frase tal cual, una nación linda que me acogió y que amo, pero que aceptó exportar la imagen para el mundo de un país racista, está acusando a España de racismo. Está generalizando. Entonces el agente continúa y ataca directamente a la liga. Y dice, vimos en directo cómo fue la transmisión de un evento en el que Vinicius fue contenido durante una discusión de una forma cobarde, violenta e inaceptable. Eso más que un reflejo que vimos durante toda esta temporada en la liga. Acusa a la liga. ¿Qué sucede? Que se detona en ese instante con los seguidores de las redes sociales de Vinicius y con la de la gente. Empiezan a replicar los medios esta información y a nivel global, Juan, Washington Post, The Independent, The Times, en diarios en UK, en Estados Unidos, en Australia, se quedan con el headline, que es poderosísimo, que dice la Liga de España y España es racista. No hay un grupo de periodistas globales que van a España a hacer la investigación para contar la historia, sino se replica eso que pasó, y cuando baja el sustento de la imagen de la transmisión del estadio, ves que efectivamente a Vinicius lo atacan, ves que además él señala a una persona y se escucha en algunas imágenes todo el estadio diciendo mono. tonto, y un grupo de personas, sobre todo en la entrada al inicio del partido, llamándolo mono. Quiero que sepas que la liga tiene un protocolo antirracista, que cuando hay un canto racista, el árbitro está obligado a pedirle a que se diga en altavoces que se lo deben de parar, y si vuelve a suceder, se retiran los equipos. Ya en ese momento debió haber sucedido la primera alerta. La primera alerta sucedió en el minuto 70, cuando lo llaman mono. Entonces ahí hay un acto inadecuado del protocolo, de alguna manera. Entonces, en este momento tenemos ya compuesta la historia comunicacional que se va a llegar, y empiezan las reacciones. Empiezan las reacciones de diferentes entes que vamos a ir desglosando uno a uno para ver todo el trazo, pero la primera es del presidente de la liga, Javier Tebas. Entonces, después de que Vinicius y su equipo básicamente prenden la mecha, horas después responde el presidente de la liga en su canal, en su cuenta oficial, no en la cuenta de la liga. Así es. En su cuenta personal. Y voy a leer lo que... Pero con la envergadura de presidente de la liga. Ya que los que deberían no te explican qué es y qué puede hacer la liga, y menciona a la liga, en los casos de racismo, hemos intentado explicártelo nosotros, pero no te has presentado a ninguna de las dos fechas acordadas que tú mismo solicitaste.
Antes de criticar e injuriar a la liga, y nuevamente la menciona, es necesario que te informes adecuadamente, y menciona a Vinicius. No te dejes manipular y asegúrate de entender bien las competencias de cada uno y el trabajo que venimos haciendo juntos. Y anexo un video, Juan, que en ese video es una declaración de hace un par de años, si mal no recuerdo, donde Vinicius en España, convocado con la selección, en Brasil, convocado con la selección brasilera, dice que en España se están haciendo muchas medidas para evitar el racismo y que él estás viendo cómo la liga está tomando acciones. Claro. Es decir, él dice, mira lo que tú mismo dijiste hace un par de años. Y yo cuando vi este tweet, mi reacción personal fue, ya va, bro, sí está bien. Pero el tono, si tú lees el tono Es inadecuadísimo. comunicacional, con que él está señalando a Vinicius porque Además, básicamente retándolo. es un tono de reto. O sea, no hay un tema de empatía en lo absoluto, sino además estás diciendo, bueno, yo te he citado y tú no has asistido. O sea, hay un tema de acusación, hay un tema de reto, hay un tema de arrogancia y estás totalmente perdiendo el foco y creo que perdió una oportunidad muy, muy, muy valiosa en ser puente conciliador, sino que esto lo que hizo es vamos a prenderle más mecha, pues. Obviamente él al llevar esto a su cuenta personal, los ataques de la red, porque obviamente esto generó una reacción masiva de gente hacia él personal, no hacia la liga, hacia él. Entonces se prende la mecha de Tebas, que él envalentonado dice, me la estoy comiendo con este tweet y lo que lo está haciendo es embarrándola. Exactamente. Y Vinicius le responde. Vinicius le responde a ese tweet. Una vez más, en lugar de criticar a los racistas, el presidente de la liga aparece en sus redes sociales para atacarme a mí. Claro. O sea, eso es el tono que él utilizó. Tal cual. Sí. Por más que hablas y finges no leer, la imagen de tu campeonato se estremece. Es decir, ya se mete con la liga. Mira la respuesta de tus Es lo que te publicaciones. dicen, ajá. Porque obviamente todo el mundo estaba en contra del tono y manera de lo que Totalmente. Tebas está diciendo. Y llévate una sorpresa. Omitirlo solo te hace igual a los racistas. Es decir, acusa a Tebas de racista también. No soy tu amigo para hablar de racismo. Quiero acciones y castigos. El hashtag no me mueve. No me mueve. Entonces allí, obviamente, la comunidad entiende el contexto y dice, Tebas, la embarraste. Claro que no, Vinicius, estoy contigo. Claro. Al día siguiente, el presidente de la Federación Española de Fútbol hace una rueda de prensa, no un comunicado, una rueda de prensa para hablar del caso de Vinicius. Y en esa rueda de prensa ataca a Tebas, ataca a la liga y defiende a Vinicius. Ante toda esta situación de la institución, la liga, el equipo emite un comunicado, el Real Madrid, el equipo para el cual juega Vinicius. Y dice así, el Real Madrid muestra su más enérgica repulsa y condena de los hechos sucedidos en el día de ayer con nuestro jugador Vinicius Jr. Estos hechos constituyen un ataque directo al modelo de convivencia de nuestro Estado social y democrático de derecho. Es decir, ahí intrínsecamente, muy suavemente, el Real Madrid está diciendo que España no es racista, porque tiene un Estado de derecho que ataca el sistema de convivencia. Claro. El Real Madrid considera que estos ataques constituyen además un delito de odio, por lo cual ha presentado una denuncia ante la Fiscalía General del Estado. En concreto ante la Fiscalía de los Delitos de Odio y Discriminación, para que se investiguen los hechos y se depuren las responsabilidades. En el artículo 124 de la Constitución Española se establece como funciones del Ministerio Fiscal promover la acción de justicia en defensa de la legalidad y de los derechos de los ciudadanos y el interés público. Y ese es su primer comunicado. Entonces, ese comunicado es un espaldarazo a Vinicius. Le está diciendo a Vinicius, estamos contigo. ¿Por qué ahora? ¿Por qué? ¿Por qué ahora? Y la razón es porque se detonó. O sea, hace 15 años cuando Alves no había redes sociales. No había la presión social que estaban sintiendo todos. Por los 50 millones de seguidores que tiene Vinicius en las redes sociales. Exactamente. Entonces, esto nos da el impacto de la comunicación corporativa, institucional y el tipo de comunicaciones en estos tiempos. John, vacílate esto. ¿Me creerías si te digo que el ramen que come Naruto es real? Mira, men, si vamos a hablar de ramen,
Yo soy el que tal. Tú estás claro que en el anime Naruto se la pasa comiendo ramen en un lugar que se llama Ichiraku. Pero resulta que ese lugar existe en la vida real y queda muy cerca de la universidad donde estudió el creador del manga, Masashi Kishimoto. Él comía burda en ese lugar mientras estudiaba en la Universidad de Fukuoka. Y te voy a aportar conocimiento ahí. Eso es por una bachata que canta Juan Luis Guerra. Ok, John, seguimos. Incluso en sus primeras ideas, él quería hacer un manga culinario. Y es por eso que le puso el nombre Naruto. Ese nombre es por el Narutomaki, que es el pescado ese japonés en forma de gelatina que suele ser rosado y blanco. Que te digo, a mí no me encanta. Pero tú sabes. Bueno, exactamente. Pero después decidió hacerlo mago. Es el Harry Potter japonés. Más o menos, porque la idea es que como mago podía explicar más fácilmente los poderes que tienen. Pero después pensó que podía ser confuso y decidió hacerlos ninja. No sé por qué, pero por alguna razón le estoy encontrando lógica a esto. Bueno, tú sabes qué es lo peor, que por culpa de Naruto, su creador no pudo disfrutar de su luna de miel. Él se casó en el 2003 y estuvo full trabajando en Naruto hasta el 2014. Ahí fue cuando terminó su participación en el género y se fue de luna de miel. Te digo una cosa, esperar 11 años por una luna de miel es bastante. Las expectativas de esa esposa deben ser bastante altas. John, tú tranquilo, que si algo estoy seguro es que Kishimoto, si algo generó con Naruto, fue billete. Es válido. Sí, hace 15 años no existían las redes sociales y probablemente cuando sucedió con Roberto Carlos, el Real Madrid no se pronunció porque no sintió esa presión mediática, esa presión del fanático, de la gente, hacia esa necesidad de defender a tu jugador. Pero, en este caso, el Real Madrid lo hace. Es honesto. Hay un tema ahí que es que, escuchando a Guti, exjugador del Real Madrid, que es un jugador blanco... O sea, ¿en verdad te preocupa el hecho del racismo o es porque necesitas cuidar tu imagen? Ahí voy. Guti, que fue muy atacado por homosexualidad y atacado a su hijo y su esposa, muchas veces con gritos donde lo acusaban de homosexual, pero mucho, todo un estadio. Él decía, el Madrid nunca me defendió, pero es que todos nosotros, los jugadores, sentíamos que eso era normal, que era parte de nuestra profesión. O sea, todos nosotros sentíamos que eso venía en el contrato no escrito. Es decir, venía en el contrato no escrito que a ti te van a insultar en los estadios donde no juegas, donde no es tu casa. Es decir, no esperaba yo una declaración y un statement del Madrid, ni el Madrid lo esperaba porque era... Porque para parte de las reglas, acéptalo. Y para todos era normal. Y mi colega, mi compañero me decía, eso nos pasa a todos, tranquilo, sigue. Y ahí es donde está el break de lo que yo considero el break generacional. Para una generación era normal aceptarlo y Vinicius como que pone la bandera y dice, esta generación no tenemos por qué aceptarlo. Y cuando levanta la bandera y explica por qué, los más adultos nos vemos las caras y decimos, es verdad, porque hay que aceptar. Tú porque pagas una entrada a un estadio, no le puedes decir a una persona atacarlo de homosexual o racial o atacar a su familia o atacar a un árbitro. Eso no te da derecho a eso. Tenemos la respuesta del Madrid y viene Rubiales y la Federación Española. Rubiales es el presidente de la Federación Española de Fútbol y dice vamos a hacer una rueda de prensa. Y en la rueda de prensa sucede lo siguiente. El presidente de la Federación reconoció este lunes que el racismo era un problema serio en el país. Es decir, lo asume como un efecto social donde el fútbol es un reflejo. Por su parte, la Fiscalía Española abrió el lunes una investigación por los cánticos. Es decir, la Fiscalía acepta la denuncia y abre la investigación en donde va a rescatar todas las imágenes para identificar si efectivamente los hechos sucedieron y si esos hechos son punibles o castigables. Lo primero que tenemos que reconocer es que hay un problema real en nuestro país, dice Rubiales. Es decir, lo saca del fútbol como presidente de la federación y lo pone en la sociedad. Exacto. Con toda una intención. Es decir, el problema no es de lo que yo represento, el problema no es de la federación, el problema es del país, de la sociedad como tal. Afirmó que también Rubiales afirma que es un problema grave que también mancha a todo un equipo, a toda una afición, a todo un club y a todo un país. Es decir, al Valencia, a la afición del Valencia,
al fútbol y a España. Una mancha, dice. Las afirmaciones de Rubiales contrastan con la primera respuesta de Javier Tebas, quien defendió la acción. Es decir, Rubiales se para en la acera del frente. Tebas dice, no, Vini, o sea, lo que acabamos de leer, Sí. Tebas dice lo de Vini y Rubiales dice, no, Vini, tú tienes razón. Claro. Yo estoy de acuerdo contigo, nosotros tenemos un problema. O sea, como ellos tienen un conflicto, se separan en bandos. Bueno, además, la cama está servida, perfecta para él, que obviamente está en esta enemistad con la liga, y dice, yo me pego aquí porque ya él entiende el empoderamiento que Vinicius en ese momento y su equipo Ya, está teniendo. Al día siguiente ya tú sabes Ya que hay tú- un suceso Ya global, la lectura trend ya, topic, claro, tal. claro. Ajá, y dice Rubiales, las declaraciones de Javier Tebas fueron irresponsables. Y dice, probablemente Vinicius tenga razón de lo que pensamos y debemos tomar, y todos debemos hacer más en contra del racismo. Listo. Real Madrid reacciona a las declaraciones de Tebas y saca un segundo comunicado. Y dice, no estamos de acuerdo con las declaraciones de El Rubiales. presidente de la federación. Sí, dije Tebas, pero era Rubiales. Y un segundo comunicado para ponerse en contra de la federación también. Eso está en el ámbito del fútbol, pero de pronto viene otro ingrediente más, que es la bomba atómica. Está sucediendo el Grupo de los 7, que es la reunión del Grupo Económico Mundial de los 7 países Para más que entendamos el importantes. impacto de esto. Y viene la intervención donde se habla de economía, conflictos globales, política, migraciones, o sea, donde los grandes temas mundiales se hablan. Claro. Y el presidente de Brasil, Lula da Silva, empieza su intervención diciendo: quiero comenzar la entrevista con un gesto de solidaridad hacia el jugador brasileño joven negro que juega en el Real Madrid, que ayer en un partido en el Estadio de Valencia fue fuertemente atacado siendo llamado mono. En La G7. la G7, Que donde me están atre- todos los países que cuando escuchan esto dicen, ¿qué es esto? Me atrevería a decir que son pocas veces que ha ocurrido que un acto deportivo y sus consecuencias se comente en una cumbre tan importante como la G7. Sí, Cuidado, no es la primera vez. Eso de Lula empieza a detonar información en todos los medios globales. Claro. Y empieza a detonar muchos mensajes en Brasil. De tal manera que se congrega una manifestación frente a la Embajada de España en Brasil, una manifestación de miles de personas llamando a España racista. O sea, ya trascendió a un problema social y entre países. Todo esto sucede a partir de una acción de Claro. fútbol que ha sucedido, pero que a diferencia de esta vez, Vinicius señala al individuo y comunica en sus redes. Claro. Ese es el gran diferenciador. El segundo comunicado del Madrid habla de agradecimiento, por ejemplo, al presidente de la FIFA, Gianni Infantino. Habla de cómo Rosario Nazario, Mbappé, Río Ferdinand, Neymar, Kaká. O sea, todas las personas que se han manifestado en contra del racismo y apoyando a su jugador, pero también le dice que se le sorprendieron las declaraciones de Rubiales porque, siendo el máximo responsable del fútbol español y del estamento arbitral, la acusación del Madrid ahí va porque si tú eres el responsable de los árbitros, porque la liga no es responsable de los árbitros, sino la federación, ese árbitro debió parar el partido, sacar los equipos y se acabó. Aquí no se habla más. Hay un ataque racista. Entonces, ¿cómo es? Tú vas a tener la doble moral de hacer una rueda de prensa diciendo que Vinicius tiene razón si tú que eres el responsable de impartir justicia no lo impartiste. Luego, Javier Tebas, en Brasil, entrevistado por ESPN, dice, oye, perdón, me equivoqué. Sabiendo el impacto de lo que está teniendo. ¿Y en dónde está? Entonces Javier Tebas dice, creo que una parte importante de la gente, especialmente en Brasil, no entendió el mensaje de lo que yo quería decir. Malinterpretaron mis palabras. Malinterpretaron las palabras y yo no quería atacar a Vinicius, pero si la mayoría de la gente lo entendió así, debo disculparme porque no era mi intención y me expresé mal en un mal momento. Claro. Y aquí viene, Juan, lo más difícil de todo esto. Un post de Nike. Con la cara de Aquí Vinicius. vamos a herir sensibilidades. Sí, con la cara de Vinicius y dice, detengan, en frase en inglés, detengan, deja de estar viendo hacia otro lado. Y se ve Vinicius viendo de frente como que Vinicius empezó a señalar el racismo y ya no hay que ver para otro lado, hay que ver el racismo a los ojos. Sí. Mensaje buenísimo, el momento oportuno, Totalmente. pero totalmente, Juan, quiero analizar contigo y tu punto de vista.
la honestidad de Nike de esto o el aprovechamiento de Nike de esto? Juan, vacílate esto. Me crees si te digo que el rey Carlos de Inglaterra, sí, el actual rey, conoce Maracaibo, Barinas y Puerto Ayacucho. ¿What? Sí, porque resulta ser que él vino hasta 3 veces a Venezuela. La primera vez fue en 1973. En ese momento él era príncipe, que pasó un poco de años siendo príncipe, y vino como parte de una delegación del Reino Unido a Maracaibo. Como anécdota te digo, allí lo recibió el presidente y se comieron un cepillado. ¿Yo estás hablando en serio? No, pero eso hubiera sido increíble que hubiera pasado. Lo que sí es en serio es que en ese mismo viaje conoció Barinas y en 1978 regresó al país. Pero en ese viaje solamente conoció Caracas. Recorrió los lugares históricos de la ciudad, incluyendo la Casa del Libertador y las empanadas de Yusmila y el Solar del Este. ¿Y sabes qué? No lo culpo. Buena elección. La última vez que vino fue en 1989 y esa vez se encontró con Charles Brubeck Carías y se fueron para allá abajo, para el Amazonas, donde exploraron un poco de cosas y allí conoció Puerto Ayacucho. ¿Yo sabes qué? Me acabo de dar cuenta de algo. ¿De qué, men? De que el rey de Inglaterra probablemente conoce mejor Venezuela que la mayoría de los venezolanos. Así son las cosas. Yo te lo comentaba hace rato. Nike lanza este comunicado. Mucha gente aplaude la posición de Nike. Mucha gente cercana, inclusive del medio, toman este caso... Para mí todos que están viendo solo la superficialidad. Sí. Toman este caso como bravo Nike, qué bien que te pronuncias. Y a mí siempre a mí me marcó, no sé, en verdad no logro identificar por qué, pero me marcó mucho la posición de Nike cuando sale a defender a Serena Williams en aquel partido famoso donde ella la pierde y donde la pierde porque en verdad ella siente que la posición del árbitro es totalmente racista. Y Nike lanza una campaña muy, muy poderosa y eso obviamente ha tenido un efecto muy beneficioso desde la perspectiva comunicacional, por ende, en ventas para Nike. Y de hecho, John, si tú haces un estudio y ves la data en Estados Unidos de la población afroamericana, sus zapatos y sus marcas favoritas es Nike. Ahora, mi gran pregunta aquí, ¿es realmente tu marca favorita por lo que has dicho o por lo que has hecho? Yo siento, esta es una opinión muy personal porque desconozco realmente todos los tentáculos que tiene Nike como empresa, pero que yo siento, así como muchas otras marcas, porque no solamente fue Nike, luego se pronunció Puma, luego se pronunció Adidas, hay marcas que se han pronunciado, obviamente se montan en la ola, como lo decía hace rato. Obviamente yo identifico que hay una tendencia importante donde la gente ya tiene una posición bastante marcada hacia qué lado quieren apoyar. ¿Dónde están las acciones cuando algo no es tendencia de que tú realmente estás luchando por esa causa? ¿Qué es lo que yo siento de Nike? Es lo que yo siento de las marcas que se pronunciaron y es lo que yo siento de la propia liga, del Real Madrid. Yo creo que en el caso de Nike hay una combinación de las cosas porque Nike se ha construido un poco a través del tiempo. Hay un histórico que lo respalda. Hay una coherencia sobre este tema con Colin Kaepernick, hay una coherencia Floyd, en sus comunicaciones. En su comunicación con Floyd, con Willen, con tal. Y luego te das cuenta de que el impacto también, bueno, el Nike está muy asociado al baloncesto. O sea, obviamente el baloncesto es un deporte afrodescendiente en su gran mayoría. No puedes quitarle la capa de Michael Jordan. O sea, la de Michael Jordan, por eso es la gran penetración que tiene en la comunidad afrodescendiente en Estados Unidos. La conexión emocional. Es una conexión muy poderosa que por ahí hay posiblemente una explicación. Es dramático que la sociedad se consuma esto y lo considere valioso. El caso de Nike puede tener un valor porque lo hace constantemente, pero hay marcas que se montaron solamente por eso. Sí. Es como con el orgullo gay. Hay marcas que se montan solamente el día del orgullo gay y no hacen absolutamente nada. No hay un board director asociado a eso. Entonces, hay una deshonestidad tremenda en las comunicaciones corporativas de las empresas que utilizan estas cosas para publicidad. Y ahí hay una reflexión que es, ¿por qué utilizar este tema para vender? Porque si tú utilizas este tema por publicidad, la publicidad tiene como fin último vender.
Sí, las empresas y las marcas tienen propósitos, las empresas y las marcas tienen roles, pero el fin último es vender. ¿Por qué vas a utilizar este problema tan fuerte social, racial, para intentar vender? A ver, te voy a dejar, pero probablemente la intención de la empresa que representa a Vinicius y el representante de Vinicius, desde ese primer momento en su comunicado, también era vender. Nosotros hace, no sé, ya recuerdo 1 o 2 años atrás, cuando estaba sucediendo lo de Floyd, justamente hicimos un episodio donde nosotros hablábamos de las marcas que toman posiciones y lo denominamos, si mal no recuerdo, el social activismo. Sí. ¿Okay? Y yo sí creo que una marca, llámese Nike, llámese la que tú quieras, puede realmente entender, sin duda, las causas sociales, porque a ver, hay estudios que demuestran que sobre todo en las generaciones jóvenes tienen mucho más empatía y están mucho más dispuestos a comprar productos de marca que se preocupan valores y se ocupan por los problemas sociales. Eso es una realidad. Sin duda alguna. Y una marca, tú lo acabas de decir, tiene la necesidad de vender. Entonces yo estratégicamente digo, ok, si estas generaciones que vienen son mucho más sensibles a conectar con marcas que se preocupan y toman posición y acciones en los problemas sociales, yo lo voy a hacer. Ahora, con un post o con 10 posts o con una campaña, cuando hay un hype, eso no necesariamente quiere decir que tú realmente estás ayudando o contribuyendo con soluciones. Porque, a ver, el rol de Nike es vender, no es solucionar el racismo. Hay un dato muy importante sobre esto, es que cuando Nike hace ese comunicado, es importante entender el contexto en que lo hacen. Vinicius, este año, de un tiempo para acá, no más de un año, ha dejado de usar evidentemente los productos de Nike. Ha dejado de exponer la marca. Y Nike lanza este comunicado en respaldo. Tira un puente de plata. Tira ahí, tacatán. Y lo que yo no tengo 100% la certeza de esto, pero lo que ya se rumorea es que hay una posible ahora renovación de contrato entre Nike y Vinicius. Sí, solo sí, como tú dices. Esto lo va a hacer Nike todo el tiempo, independientemente del hype comunicacional que tenga algo, me parece hiper valioso porque conecta con los intereses de sus consumidores. Claro. Sí, es un aprovechamiento de momento de ruido, me parece terrible porque el problema es serio, el problema es el racismo. Y aquí, John, tú creo que lo comentabas hace rato. Yo en este momento, parados hoy un 31 de mayo, que estamos del 2023, que estamos grabando este episodio, yo creo que nuevamente la empresa Vinicius, no el Vinicius persona, todo el equipo que trabaja para él, hoy en día con todo lo que ha sucedido, tienen una cantidad de tienen cartas... el sartén bajo la manga. Tienen el sartén en la manga. Agarrado en la manga, que tú pudieras, y aquí no tengo ni idea cómo ellos están pensando, pero tú pudieras decir, ok, yo voy a utilizar esto realmente para luchar y para sacarle provecho a lo que está sucediendo, para que en verdad el racismo tenga cada vez menos tolerancia en los deportes, o me voy a jugar también mis cartas para el beneficio personal, individual y comercial de mi empresa. De ese mismo instante creo que todo cambió. Y yo creo que Vinicius tiene el poder en sus manos de cambiar cosas, lo que está mal. Sí, claro. Y creo que lo está utilizando y creo que captó la atención y va a utilizarlo para que realmente se deje de ofender a la gente por su condición, bien sea racial o bien sea de sus preferencias sexuales o bien sea de su estado físico o bien sea por ofensas de sus familias, porque eso tiene que cambiar de inmediato. Eso se tiene que erradicar del deporte, se tiene que erradicar de la sociedad. Del deporte, sí, exacto, del deporte y de la sociedad. Y yo creo que tenemos una maravillosa oportunidad para, como sociedad, transformarnos en saber lo que debemos aceptar y lo que no debemos aceptar. Es decir, el racismo es un problema global. Totalmente. No es un problema de España. Y que creemos que está erradicado, ni cerca. Ni cerca. Es un problema que tenemos todos los países y yo creo que todos tenemos que luchar contra el racismo, seamos la condición que tengamos, y en una sola voz, en un solo discurso y con todas las expresiones de odio. Creo que lo que necesita la humanidad es amor y bondad. Mi nombre es John Da Silva, @JohnSnacks en Instagram. Mi nombre es Juan Carlos Martínez, @JuanSofá en todas las redes. Nos vemos en un próximo episodio de Fácil a Texto. Llévate.
Chao.